existe una posibilidad muy grande de que Los Iniciados sea la película colombiana más vista en la historia, ¿cierto? Porque es que eso nunca había pasado. Toma, Juan Felipe, no, hombre, ando contentísimo porque creo que, bueno, John me ganará tal vez con la serie, soy malo para televisión, pero ya me he visto todas sus películas, obviamente al final del espectro. Me vi Salud al Diablo de mi parte en cine, cuando salió hace ratico, y obviamente ahorita Los Iniciados, y nada, hombre, yo aquí estoy, generalmente soy el que traduzco, pero hoy estoy de fan, de fanboy, y listo. No, Vamos, gracias No, Andrés, pues gracias, Andrés, parce. oh, comience. Ya sabes, con no, el debut. hombre, gracias a usted. Hombre, bueno, ya que John me da la oportunidad, listo. Ahí entrando en materia, aunque no tenía preguntas preparadas. Bueno, tengo la suerte de trabajar en un festival de cine terror, El Grito, tal vez lo has Mm, escuchado. sí. Y quiero saber, bueno, ¿cuál es la percepción que tienes? Porque bueno, ya hablamos con Esteban, obviamente, pero bien se ha dicho en los cánones del cine nacional que al final del espectro fue el que cambió el juego en cuestión de lo que es el cine de género, el cine de terror. Obviamente ya se había hecho cine de terror acá en Claro. Colombia, pero esta fue la que estableció, pues, digamos, todos estos cánones. Entonces quiero saber ya, después de todo este tiempo, qué ha ocurrido, qué ha pasado, pues sí, cómo ves eso y no solo eso, sino cómo es el hacer cine de género acá, porque listo, te fuiste por el terror puro, de la mata, como se diría con esa película, te fuiste con la acción, obviamente con Salud al Diablo de mi parte, y ahorita con un film noir, no un filmazo, hombre, porque es que Los Iniciados es una película, una factura que uno se queda, wow, y respeta las leyes del film noir. Entonces, ¿cómo es hacer cine de género en Colombia, men? Es una pregunta compleja que yo creo que nos gastaríamos 5 días en esa sola pregunta. No, hay una cosa muy curiosa y es que yo no sé si, pues me imagino que cuando hablaron con Esteban, con mi hermano, supieron eso. Nosotros crecimos en Montería. Nosotros somos de Medellín, pero crecimos en Montería. Y algo que pasó creciendo en Montería es que es una ciudad donde no existían los cineclubs. O sea, nosotros no teníamos ni idea qué era el cinearte. Nosotros teníamos unas tiendas de alquiladero de VHS y ya. Y teníamos HBO pirata en la casa. Pero la cosa es que hay algo muy chévere que pasa en las tiendas de rental, que pasaba en las tiendas de alquileres de video, sobre todo esas que eran de barrio, no Blockbuster ni nada de eso, es que tú llegabas y tenías una sección o estaba organizado por alfabético o estaba organizado por medio géneros. Pero a nosotros nos pasó que siendo chiquitos nosotros íbamos a alquilar y fácilmente podíamos salir con, no sé, con Los Highway y con Volver al Futuro. ¿Cierto? Para nosotros el cine era cine, o sea, para nosotros no existía cine de autor y cine comercial. Para nosotros, no sé, eh, las películas de Wim Wenders estaban al lado de las películas de Jeff Nichols, están juntas, nadie dudaba y uno se podía ver Mejor Imposible y se podía ver El cielo sobre Berlín. Y para mí era el mismo cine. Películas que me gustaban, películas que no me gustaban, porque obviamente hay películas buenas y malas todos los, en todos los espectros cinematográficos. Eh, y obviamente uno va creciendo con esos códigos del género en la cabeza, ¿cierto? De ver tantas películas de terror, de ver tantas películas de comedia, películas de crímenes, las películas de guerra, por ejemplo, que es un género que no se ha tocado ni siquiera en Colombia, sabiendo que somos un país demasiado bélico, pero películas de guerra, no, el Páramo es terror, de hecho, no es ni siquiera de guerra. Y está esta de, que a mí pues, no, pues, yo no quiero ser cruel, yo no sé si John se la ha visto y a él le guste, está esta alma de héroe que a mí no me interesa verla, Sí. hombre. Mm. Sí, digamos que sí, hay Sí. películas de guerra. Eh, y, eh, y el género es emocionantísimo. O sea, además que también ese cuento, el género es un paradigma, ¿cierto? Porque honestamente les digo, yo no conozco ni una sola película que no tenga género, ¿cierto? Y uno podría decir que no sé qué, Jodorowsky, no. O sea, todas las películas tienen un género de una manera u otra, ¿cierto? Lo que pasa es que hay unas que son mucho más estrictas, se quedan mucho más correctas dentro de los cánones, pero género es género, ¿cierto? Yo creo que un poco lo que ha pasado es que Colombia, eh, y en especial Cali, Bogotá, Medellín, crecieron, su cinematografía creció muy alrededor de la idea de está el cine y está el cine comercial, ¿cierto? Eso fue como el concepto del cine de los últimos 40, 50 años.
que es muy curioso porque Andrés Caicedo, que fue uno de los padres del cine caleño, pensaba todo lo opuesto, o sea, todo lo opuesto, ¿cierto? Es como si Andrés Caicedo estuviera vivo, estaría diciendo, estamos mal, todos estamos mal, porque realmente es al contrario, o sea, existe el cine y existe el cine de autor, ¿cierto? Es al contrario. El cine es el cine de los Lumière, de Edison, ¿cierto? De Chaplin, ese es el cine, de Griffith, ese es el cine. A partir de ahí nació una corriente que era mucho más de autor, ¿cierto? Mucho más introspectiva, mucho más personal, pero el cine es el cine. Entonces, en ese sentido, lo que pasó es que Esteban y yo crecimos como con una fascinación muy, muy grande por el cine que seguía ciertas estructuras muy definidas, ¿cierto? Porque uno veía, no sé, The Shining y The Ring, eh, y El Exorcista, y todas las películas que crecimos nosotros, que crecimos viendo películas de terror, y de ahí fue que dijimos, ¿por qué no se ha hecho películas como tan estrictas del género en Colombia? Y ahí fue donde nos aventamos a hacer Al final del espectro, sabiendo que aquí había habido Sangre de tu sangre, o sea, había habido muchas películas, ¿cierto? Que hacían unos guiños hacia el terror, estaba incluso, ay hombre, ¿cómo es que se llama? Jairo Pinilla, ¿cierto? Había mucha gente que había hecho como o películas de terror o metiendo terror un poquito en las películas. Pero así como vámonos de lleno y vamos a hacer una película con todos los códigos completos, como si uno estuviera viendo, no sé, El Exorcista, ¿cierto? Era algo que nosotros no sentíamos que se estuviera haciendo en Colombia. Y eso fue algo que nos animó muchísimo a hacer Al final del espectro. Pero más, porque también hay que ser consciente de eso, éramos muy chiquitos. O sea, yo creo que nunca estuvo sobre la mesa eso de vamos a hacer una película que nunca se haya hecho en Colombia, sino vamos a hacer la película que queremos hacer, ¿cierto? Y una vez que se estrenó fue como, ¿verdad que como que no se habían hecho películas así en Colombia? Pero no fue pensado, o sea, hicimos la película que queríamos hacer. Y bueno, con al final, con Salud al Diablo de mi parte fue un poco también lo mismo, ¿cierto? Nosotros somos fanáticos de los hermanos Cohen, de No Country for Old Men, nos gusta muchísimo. Por ejemplo, eso es muy curioso, las referencias del Diablo, porque mucha gente sintió que el Diablo era comercial, pero las referencias del Diablo eran súper de autor, porque eran Cronenberg con una historia de violencia, No Country for Old Men. Esas son las películas de donde nosotros sacamos el espíritu del Diablo, ¿cierto? Lo que pasa es que como la gente no está tan acostumbrada a ver gente disparando en estaciones de policía y todo eso, la gente lo mete un poco como esa acción, ¿cierto? Pero tiene más de historia de violencia que de Rápido y Furioso. Y bueno, con los iniciados fue fue una circunstancia muy diferente porque fuimos invitados, ¿cierto? No fue una película nuestra, no fue una idea nuestra, no fue nosotros vamos a hacer un noir, un cine negro. Fuimos invitados, ¿cierto? De el universo de Mario Mendoza, Rodrigo Guerrero, el productor de la película, junto con Amazon, empiezan a desarrollar el proyecto y después nos llaman, ¿cierto? Entonces llegamos de invitados, pero una vez invitados, también hay que decir que la primera versión que existía de Los Iniciados era una versión más realista con respecto a Colombia, ¿cierto? Era una película que hacía mucho más guiños hacia la sangre de la lluvia, ¿cierto? Hacia una Bogotá mucho más real, donde se sintiera Chapinero, donde se sintiera el barrio Santa Fe, mucho más sordida en ese Bogotá. Pero una vez que nosotros nos montamos en el proyecto, dijimos qué emocionante sería irnos full hardcore en los códigos del cine negro y el cine criminal. O sea, irnos full Seven, Chinatown, ¿cierto? Las películas que crecimos no sé, LA Confidential, ¿cierto? Todas estas películas que son asombrosas y que son increíbles y que te proponen una atmósfera y una estética particular, ¿cierto? Y una concepción de los personajes y del entorno, del universo, crear una atmósfera. Y tuvimos la suerte maravillosa de que tanto Rodrigo Guerrero como Amazon nos compraron la idea. Entonces, de ahí para adelante sí fue como si estuviéramos con el PlayStation más nuevo que hubiera. Fuimos muy felices. Gracias. John, tu turno. ¿De qué te hablas? No, de hecho, sí, son tantas referencias, muy buenas referencias, Juan Felipe. Pero también, bueno, más que todo, hablar sobre producciones, porque nos duraríamos varias horas, pero yo sí quiero saber, primero, si le gustaría explorar
muchas más obras de otros escritores, de pronto que tú tengas pensado alguna realización más adelante de algún escritor o deseas de pronto explotar algún otro libro de Mario Mendoza, pero también hay otro importante sobre el tema del color de tus filmes, por ejemplo, maravilloso todo este tema, más que todo, más en serie sin retorno, tiempo final, pero también en singular, que es un corto, pero más que todo me pareció súper importante para abarcarlo todo en uno, y es sobre si deseas explorar mucho más de pronto, o sea, mucho más síndromes y todo, por ejemplo, está el tema de la agorafobia, que es un tema bastante importante. No solo se vio en este filme, sino también se vio en otro filme como de Musarañas. Acá tuve pues a Macarena Gómez, pero si le gusta explorar mucho más de estos tipos de trastornos, de estas cosas. Bueno, a ver, mira, vamos por partes. Em, bueno, lo primero es, yo nunca pensé en, en meterme a hacer adaptación de textos, nunca, nunca, nunca. En mi mente siempre fue la idea de, junto con Esteban, concebir las ideas, concebir los proyectos. Es verdad que en los últimos años, sobre todo Esteban, ha estado en el proceso de que los llaman productores, les dicen, está este libro, pensemos en una adaptación del libro, ¿cierto? Pero para mí, en el caso mío como director, esto me llegó como de sorpresa e inesperado tener que dirigir un texto que existía en prioridad. Tuve la fortuna enorme de que ese texto fuera de Mario Mendoza, que es un escritor a quien admiro muchísimo y que trabajando además lo conocí como amigo y me parece que es un ser excepcional. Eh, mm, con respecto a esa pregunta, también te diría que en este momento lo que más me soñaría sería con adaptar las novelas gráficas de Mario. O sea, las novelas gráficas de Mario me parecen increíbles, increíbles. Soy muy fan de los libros, pero las novelas gráficas, yo llegué a Mario fue por las novelas gráficas. Me parecen espectaculares, creo que tienen una posibilidad de crear un universo cinematográfico muy grande. Eh, y pues ya hemos estado por ahí como conversando a ver si existe la posibilidad o no de adaptarlas. Ojalá se pueda llegar a algo, pero me parecería fabuloso. Y pero es algo que realmente no estaba en mi cabeza, ¿cierto? Como para pensar en, no sé, en algún momento adaptar, no sé, a cabo o alguna cosa así, es como, asusta. No sé, es como, yo siento que la razón por la cual yo hago cine es por el concepto de la creación de universos, ¿cierto? Entonces yo siento que realmente lo que siento es que tengo un tubo de botella donde quiero sacar un montón de ideas y no alcanzo todavía a ejecutarlas todas, ¿cierto? Entonces, pensar en abrir otro pedacito para traer algo más es como, uy, no, déjenme hacer primero las que tengo en la cabeza primero, ¿cierto? De pronto, cuando tenga 85 años, vuelvo y retomo esto, pero si fueran las novelas gráficas de Mario, lo haría de inmediato. O sea, de verdad que me parece espectacular Mario y me parece que, que sus historias son increíbles. A Esteban y a mí nos gusta muchísimo eh, obviamente, meternos tanto como podamos en la psicología de los personajes y sobre todo la mente del ser humano es una cosa excepcional. O sea, creo que es infinito la cantidad de historias que uno puede crear alrededor de la mente humana. ¿Cierto? Hay tantas historias, tantas enfermedades, o sea, la mente es increíble. Nosotros, por ejemplo, aun cuando estaba en el libro de Mario, en las primeras versiones del guión no estaba tan fuerte, pero habernos metido, por ejemplo, en el concepto de la bipolaridad, ¿cierto? Del trastorno bipolar fue impresionante para la construcción del personaje con Andrés Parra y porque es algo que nos mueve muchísimo. Hay dos escenas en la película en particular, una cuando está teniendo un episodio maníaco que nos sentimos casi como haciendo la escena del episodio de agorafobia más fuerte que tuvo Vega en la película, en La Final del Espectro, ¿cierto? Que son esos momentos donde cinematográficamente puedes retratar algo que sabemos que está pasando solo en la mente, ¿cierto? Eso es brutal y sé que vamos a seguir explorándolo. O sea, uno normalmente trata de construir personajes que su base sea algo que hace que estén completamente disociados con la sociedad. No sé si está bien dicho la palabra.
Entonces, digamos que uno trata de partir de algo que sea extremo, ¿cierto? Que ese personaje no encaje en la sociedad y de alguna manera son ese tipo de situaciones psicológicas las que mejor construyen ese tipo de personalidades. Entonces, estoy seguro que vamos a seguir abordando temas como, sí, como la agorafobia, como el trastorno bipolar en las películas. Maravilloso. Antes de que Andrés diga, no, aparte de que No, me vi toda dilo la tú. serie, aparte Eso de que yo, me vi toda la serie, que la disfruté, eso sí, yo sí me la vi y dije, mira, Andrés, tal, 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 y dice, yo Sí. dígamelo a Juan Felipe, pero también, yo me imagino usted pues adaptando Cowpoly, men. Eso sería muy bueno, ¿no? Esa es brutal. Sí, 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 sí. Es Algún día, brutal. diga. Y los últimos días sobre la Tierra, que es la saga de las 10 novelas ¿cómo es? Paranormal, Colombia Paranormal, creo que es que se llama, tiene como sí, 3 nombres, Paranormal la saga Colombia. completa es increíble, Sí. es increíble. O sea, filmar Bogotá con aliens es, es una muy buena idea. Ah, bueno, y la otra parte de la pregunta que tenía que ver con el color. Eh, yo soy diseñador gráfico realmente, yo me gradué fue como diseñador gráfico. Entonces, digamos que las paletas de color y buscar el simbolismo a través del color es algo que siempre me ha como atraído demasiado. He tratado de que las películas cada una tenga un look muy particular. Al final del espectro era como azul verdosa, Salud del Diablo de mi parte es ocre, como con llamas, como el color cálido. Los iniciados fue un ejercicio muy bonito porque fue un ejercicio que construimos junto con Camilo Monsalve, que es el director de fotografía, y Sara Millán, que es la diseñadora de producción, de tratar de hacer una película que tuviera un look muy fuerte de novela gráfica, ¿cierto? Y muy de cómic. Una de las inspiraciones más grandes que tuvimos fue la última película de Batman de Matt Reeves, ¿cierto? Y obviamente Seven, David Fincher, es una influencia muy grande que tuvimos para los iniciados. Y queríamos hacer que el color fuera impactante, ¿cierto? Que casi que se le quedara a uno en la retina, que recordara a uno las escenas como las secuencias del horno, que la gente piense en el horno y ahí mismo piense en ese rojo, ¿cierto? O sea, tratar de hacer que el color nos contara no solamente una imagen bonita, sino, por ejemplo, en ese caso en particular del horno, pues no estoy haciendo spoilers, pero es como Frank es un antihéroe que es como la única persona que nos va a salvar, es el ser humano que está más perdido de todos. Quisimos hacer eso medio dantesco, de que Frank tiene que bajar hasta el infierno para poder salvarse, ¿cierto? Entonces fue muy específico que quisimos hacer que tanto el horno como todo su viaje fuera como si él estuviera pasando por los layers del infierno. Y eso es a partir de color, de la fotografía. O sea, somos como muy conscientes de cómo lograr generar sensaciones y conceptos a través de color, ¿cierto? No es algo como muy gratuito y afortunadamente estoy rodeado de un equipo que es muy talentoso y que de verdad todos le pensamos muchísimo para poder hacer que la película tuviera ese look tan particular. No, más bien sí que me escucho, porque es que, no, más Que bien me quiero decir, escucho. ¿sabe qué es lo genial, Juan, hablar aquí contigo y haciendo, digamos, como el paralelo cuando hablamos con Esteban, porque cuando hablamos con Esteban, el canal, pues yo me corregirá, seguía siendo muy joven, ¿no? Y varias de las, digamos, como de las fuentes que mencionaste, pues han estado acá y eso nos hace sentir bien, pues hablo como John y todo. Aquí estuvo Eileen Deeds del Exorcista, o sea, imagínate. Aquí estuvo Michael Chamos Wiles de Los Highway. John me ayudará, estuvo Michael Canu, que fue el editor de Ring Ajá. 2 y le estuvo contando cómo fue que Diego Michael New, Nakata tuvo que cambiar. Sí, pues, es un editorazo. Beristain. Estuvo Beristain, que fue el que hizo la fotografía de Carne de tu Carne. Y pues, hombre, ya hablando acá de foto, porque créame que yo no sé, John, si tenía preparado, yo no tenía preparado nada. Eh, Hay algo que quiero hablar porque eso mismo que vi en los iniciados lo sentí cuando vi Salud al Diablo de mi parte, que la vi en cine. Acá hago un mea culpa porque, pues, obviamente cuando salió al final del espectro la vi como casi todos, como tú dijiste, que se ven películas acá en Colombia. Yo no sé en qué site me la vi o algo así, pero me la vi justo el año que salió o en VCD o DVD. Cúcuta pasa igual. Cúcuta no hay escuelas de cine. Sí hay uno que otro cineclub, pero créame que tanto John y yo nos formamos fue yendo, pues, acá el San Andresito se llama la Alejandría, yendo a Alejandría a comprar divisas. Cuando llegó Salud al Diablo de mi parte fue muy bacano, porque yo me acuerdo que la vi a las 2 de la tarde un día normal, creo que un jueves, en cine. De hecho fue en Royal Fields. Y le dije a mi pareja en la época, no, vamos, porque créeme que primero, tú sabes con la realidad del cine nacional, esto no va a durar mucho menos acá
en este municipio, y yo le dije cine autor, o sea, cine colombiano, pero te das cuenta que es una visión muy distinta. Yendo a la pregunta, hay una escena que me impactó muchísimo en Salud al Diablo y parte, que es la de la tortura. Esa escena a mí se me quedó marcadísima. Eh, técnicamente y cinematográficamente, y la recordé acá con los iniciados. Hombre, yo aquí adelantándome, porque yo no sé cómo funciona eso, yo no sé ahorita cómo, yo sé que los palmarés pues no determina que hay una película, pero yo me acuerdo que cuando se hizo Monos, muchos decían, uy, esa fotografía para el Oscar. Hombre, ¿usted cree que esta fotografía de Camilo, o sea, para mí yo cuando hice el trabajo, obviamente está otro y todo esto otro, y cuando vi lo iniciado, yo dije, esta vaina va a pegar duro en premios. No sé, yo adelantándome, no sé si se puede revelar o no, pero ¿qué se viene? Porque listo, está el boom de que está en Amazon, obviamente en toda Latinoamérica ha pegado, y yo no he desaprovechado el momento para decirle, por ejemplo, amigos de México, oye, mira esta película, sé que en México se hizo una versión de Al final del espectro. No sé si se puede revelar algo o qué se viene, cuál es el futuro ahorita, porque créame que yo quisiera, en un año donde el cine nacional se está fajando, que esta película suene duro en algún festival. Y digo que está fajando porque acá estuvo el director de La Otra Forma, que es otra peliculota. Sí. Este año están locos los directores, hombre, locos, pero para bien, ¿no? No sé si en el festival El Grito llegue o Ángel 69 o la otra forma Claro. probablemente, y me dicen mis amigos pues de Pero Venezuela tuvimos y La que Jauría también, ¿no? Ha sido, tuvo la jauría, o sea, sí. no, y esperemos lo de nuestro amigo, aquí yo sé que nuestro amigo Marco Esquivia, que estuvo en el canal, se la va a romper con ultraviolencia, o sea, uf, nada, mire, yo soy el fan número uno del cine colombiano y cuando John hizo ese giro de que en el canal empezó a traerse gente de la escena nacional y local, dije, John, ya no soy solo tu partner acá de trabajo, sino soy su compa. Hombre, no sé qué se viene, lo que nos pueda decir. Yo aquí estoy Y en hasta The Shore, balbuceando, man. pero En The sí, sí, Shore sí. está Ay, oye, próximo. ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con The Shore? Porque Esteban nos habló, ¿qué nos puedes decir Que tú? No están, que sé, están. sí, no sé lo No, que tú pues, puedas decir. sí, no, pues por el lado de los iniciados, tuvimos la fortuna de que Amazon nos dejó presentarla en salas de cine unas horas antes de que estuviera en plataforma. Eso le permite a la película también poder aspirar a que pueda participar en festivales, ¿cierto? Porque hay muchos festivales que son muy radicales con las películas que se lanzan solamente en streaming. Eh, entonces, las puertas están abiertas. Amazon es en este momento el papá del proyecto, están muy contentos. Lo más probable es que ellos son los que van a moverla. Eh, tienen antecedentes, obviamente no voy a poner esta película al mismo nivel de Argentina, Argentina, porque eso es un peliculón, pero Amazon empujó la película hasta que pudo posicionarla en festivales. Eh, entonces tienen trayectoria, ya saben cómo hacer las cosas. Nosotros, o sea, yo les soy completamente sincero, todo esto que ha pasado con los iniciados es muy surreal para mí, de verdad, muy surreal, porque digamos que a diferencia, por ejemplo, de Salud al Diablo de mi parte, que era una película que Esteban y yo le metimos mucha cabeza y estábamos específicamente tratando de hacer lo que uno dice un peliculón, ¿cierto? Obviamente guardando las proporciones y sabiendo en dónde está uno profesionalmente en ese momento, pero uno trata de hacer lo mejor que uno pueda y es un bebé de uno. Los Iniciados es una película que es comercial, ¿cierto? Es una película mucho más comercial, es una película mucho más lo que llaman mainstream, de tipo Hollywood, donde nosotros dijimos, vamos a hacer la mejor película que podamos hacer dentro del entorno, el contexto, visualmente que fuera maravillosa. Pero les digo, yo esperaba que la película le fuera a ir bien en Colombia, pero lo que pasó en el último mes, que es que la película llegó a ser número 2 en Estados Unidos, fue número 4 en el planeta completo, o sea, nosotros de hecho nos sentamos y decíamos, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo la gente va a estar viendo esta vaina más que, no sé, que la última de Jurassic Park? O Es como, Citadel, que es la serie más pero pegada sí, o sea, en pues Amazon. claro, tenemos a Andrés Parra, que es muy famoso, pero aún así es una película de crímenes hecha en Colombia. Fue muy raro, fue muy raro. Entonces, lo que pueda pasar ahora es como territorio desconocido para mí. Yo siento que tanto Camilo Monsalve, el director de fotografía, como Sara Millán, la diseñadora de producción, y también Manuel Gordillo, el músico, tienen en este momento una pista muy grande para cosas que puedan pasar con respecto a la película, ¿cierto? Porque el trabajo de ellos tres fue fenomenal. Eh, eh,
y siento que fue de alguna manera los que hicieron que la película se elevara tanto. Entonces, no me extrañaría, ¿cierto?, que les empezara a pasar cosas a ellos ahora en lo que la película empiece a viajar y a tener un poco más de vida, pero digamos que más allá de premios y todo, yo creo que la satisfacción de que esa parte de la película sea casi un unisono de la gente diciendo qué bien quedó la fotografía, qué bien quedó el arte, qué bien quedó la música, es lo mejor que uno se puede esperar, ¿cierto? Porque es verdad que en ese sentido la película estéticamente está cumpliendo las expectativas que nosotros mismos teníamos y la gente está disfrutando un cine diferente, ¿cierto? Eso también me tiene muy motivado, muy emocionado, que siento que en las películas anteriores, en El Espectro y en El Diablo, hubo más crítica acerca de que la película pareciera Hollywood, ¿cierto? Al 2023. Yo creo que en el 2023 están pasando tantas cosas interesantes en el cine colombiano, incluso más desde el cine de autor que desde el cine comercial, pero como son las nuevas generaciones, yo siento que ya se ha quitado un poco ese velo, o sea, la gente ya disfruta las películas colombianas y no solo las colombianas, las películas internacionales, ya creo que ha desaparecido un poco ¿cómo es? El concepto peyorativo de cuando una película no es de autor. Creo que las generaciones actuales son mucho más abiertas en eso, son mucho más tolerantes y se ve en la respuesta de la gente, la respuesta del público. Yo antes de darte paso, sí, te doy la razón, porque de hecho cuando yo me vi los iniciados es porque las personas que me llegaron a decir veámosla, es mi mamá y mi tía, y mi mamá y mi tía pues son dos personas que sagradamente pues no se pierden las novenas de Caracol, y vio las propagandas de Caracol, ay Andrés, ¿tú tienes Amazon? Sí, vamos a ver los iniciados, y hombre, aclaro algo, yo en ese momento, yo no había leído ni siquiera, o sea, cuando yo me di cuenta, ¿cómo así que esto es de los horóscopos? Porque yo dije, yo, bueno, vamos a ver los iniciados, con Andrés Parra, buenísimo, cuando es que yo veo todo el crew, yo, Hércules, yo, bueno, por razón. Y yo le estoy explicando, y lo otro es, no, también hay que hacer un shout out bien brutal porque la tengo que ver, pero mencionamos las locuras que están haciendo este año, obviamente al parcero Andrés Beltrán, En yo quiero ver Quicksand. Quicksand, y yo, John, la tengo que ver, ¿no? Esto, Sara, la fuerza del mar, De Andrés Ricauta y en Martín Agudelo. Mm. están Eso locos, es este una año están buena locos. película. O sea, muy Ah, y dramática, muy obvio, buena. y obvio que aquí, bueno, gracias acá al parcero John se logró traer a Cúcuta esto, que me pareció una muy buena comedia, la de Gran Bingo. Y hombre, Ah, sí. tienes toda la razón, porque acá estuvo, pues tú sabes, el director de la película, y él lo dice, la más taquillera que tiene Colombia, que es El Paseo 3 Juan Camilo. Y él lo dijo que ya menos mal la gente se está quitando ese velo que tenía la gente, ay, no, es que va a ver este tipo de cine. Y él hizo una defensa muy bella, y de hecho es parcerísimo acá del canal, una defensa muy bella de ese tipo de cine que pues peyorativamente dicen, no, pues yo para qué voy a ver una comedia colombiana o una película de acción colombiana o una película, no sé, otro estilo, otro narcos, si es más de lo mismo, él dijo, no, de hecho gracias a esas películas pues es que está yendo la gente a consumir cine colombiano, hombre. Pero no, yo sí pongo Los Iniciados no como una película comercial. Yo no la pongo. O sea, de hecho, es pesada y eso me fascinó. Es una cinta pesada, pesada Sí. visualmente, narrativamente. Y nada, yo feliz. Yo cuando me enteré del crew, yo, no, no, con razón. Yo, sí, mamá, tía, veámosla, veámosla. Póngala. Y el qué tal, porque sácame una duda. ¿A qué? Ahí hablemos ya de cifras. ¿A qué le ganó? Porque ¿qué es lo más pegado ahorita en Amazon? Creo que en el momento era cita de lo más pegado, ¿no? John, ayúdeme que su merced consume más Amazon que yo. Pues ¿Qué era depende, o lo más? sea, en Colombia, dice que en Colombia tumbamos a Betty la Fea. Eh, Ah, esa- no, Es ya que es un justo ese fin hito. de semana anunciaron que iba a haber la secuela y entonces Betty la Fea se disparó en Amazon. Pero a nivel mundial estaba una película que se llama, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama? Es mi culpa. Una película española que la produjo Alex de la Iglesia, que se volvió un fenómeno a nivel mundial. Estuvo casi un mes completo de número uno en el mundo. Es como una especie como de Rápido y Furioso con chick flick. Sí, es comercial, esa sí es comercial. Em, pero no, tuvimos que competir contra, no, en serio, contra Jurassic Park, la última. Tuvimos que competir con, no, ya hasta se me olvidó. Yo era todo, a mí se me nublaba todo, yo solo veía el numerito en el que estábamos y el resto era
eh, una nubosidad ahí. Megan, con Megan la de terror, de, de Blumhouse. Pero bueno, estábamos compitiendo contra esas y de verdad que les digo, o sea, llegamos a estar en el número 2 en Estados Unidos. Nosotros no tenemos ni idea qué significa eso. No sé cuántas cifras es eso, no sé cuántos viewers son. Amazon es el streaming con mayor cantidad de suscripciones en Estados Unidos, pero uno nunca sabe. O sea, no tenemos ni idea de las cifras, pero el hecho de que hayamos llegado al número 2 en Estados Unidos, una película con subtítulos, en un país que no ve películas con subtítulos, es impresionante, es impresionante. Y cuando Amazon nos empezaba a compartir las cifras, los iniciados estuvo en el top 10 en 62 países. En 62 países, top 10, o sea, en países de África, en Corea estuvimos casi que 4 semanas, o sea, estuvimos 4 semanas en el top 10 y estuvimos casi que 2 semanas de segunda, Corea del Sur. O sea, ¿cuándo se iba a imaginar uno que una película colombiana le iba a pasar eso? Y así es en todo el planeta. Entonces, hay una situación muy interesante con esto que está pasando, porque yo vengo del cine, y cuando me refiero al cine, vengo del teatro, ¿cierto? Y cuando empezó a pasar todo esto con los streamings, con los streamers, uno siempre tenía la idea de, pero no vamos a poder tener las películas en sala, no es lo mismo ver la película en casa, ¿cierto? Todos esos paradigmas que son ciertos, porque son ciertos, pero al mismo tiempo o sea, ¿cuántas posibilidades había de que hace 10 años una película colombiana saliera en el mundo entero y pudiera ser top 10 en 62 países? ¿Cierto? O sea, en estos días hablando con Amazon, obviamente de nuevo, estas cifras no se saben, pero existe una posibilidad muy grande de que Los Iniciados sea la película colombiana más vista en la historia, ¿cierto? Porque es que eso nunca había pasado y no sabemos, eso es 10 millones, eso es 15 millones, ¿cierto? O sea, eso nunca había pasado, ¿cierto? Series sí, obviamente, o sea, series, Narcos, El Patrón del Mal, eh, Pálpito, eso lo vio todo el mundo, ¿cierto? Pero películas, no había pasado. Entonces, ¿cómo va a estar uno en contra de algo que permite que gente no sé, en Tailandia esté viendo tu película al mismo tiempo que salió en Colombia y que la gente lo esté disfrutando? ¿Cierto? Eso es un sueño hecho realidad porque nosotros en últimas estamos haciendo películas para que mucha gente las vea. O sea, ¿qué importa tener una película en teatros que lo que hablamos ahorita te la sacan en 3 días? Y las vieron unos 80.000 personas y después estás 3 años tratando de ver qué pasa con la película y de pronto vende los derechos en Francia y sale en un Blu-ray, ¿cierto? Y eso es como un éxito, ¿no? Aquí estuvo en la misma plataforma de todo el mundo peleando contra Jurassic Park, ¿cierto? Entonces eso es grandes ligas cuando uno se pone a pensar en eso. Entonces me parece que es muy bonito lo que está pasando ahora con la perspectiva del cambio de paradigmas, si se le suma que tuvimos esa ventana en la Cinemateca Distrital de Bogotá, donde además la gente tuvo la oportunidad de verla en salas de cine, ¿cierto? Entonces fue como un gana-gana. La película estuvo en todo el planeta y al mismo tiempo los cinéfilos pudieron ir a verla en teatro, ¿cierto? Lástima que en este momento ha sido solo una ventana dentro del territorio de Bogotá. Ya estamos pensando en si existe la posibilidad de ampliarlo, esperemos que sí, pero para mí es una experiencia ganadora, o sea, yo no podría estar más feliz. No, gracias chicos, gracias de verdad por invitar. O sea, chévere compartir con toda la gente esta experiencia porque fue muy bonita. Hola Jan, un saludo de Juan Felipe Orozco, director de Los Iniciados. Nada, un abrazo muy grande y nada. Carlos y el Festival Bogotá Horror Film Festival, este es un saludo de Juan Felipe Orozco, director de Los Iniciados. Ahora sí, por último, nos despedimos preguntándote, ¿cómo defines tu trabajo en una palabra? Culminamos ahí. Mm, Visual, Bueno, creo visual, sí. Juan Felipe, la verdad ha sido un honor para Andrés cumplir sueños hasta que llora. Así que, en serio, No, en serio. gracias, gracias, No, chicos. gracias a usted por la oportunidad de entrevistarlos a ustedes, los hermanos Orozco, para nosotros es ganancia. Y muchas bendiciones a todo lo que haga decir y estamos pendientes. Estamos pendientes No, en todo. gracias, chicos. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Te mando un fuerte abrazo y feliz semana, bro. Listo. No, Chao, gracias. Chao, chicos. chao. 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 Bye bye.